Bien, ahora vamos a ver lo que es el análisis de componentes principales. Veamos primero una parte teórica. Y aquí tenemos una pequeña presentación sobre lo que es el análisis de componentes principales. Bueno, ¿cuáles son los objetivos en un análisis de componentes principales? O ACP de manera más corta. Reducir la dimensionalidad de un conjunto de p variables, es decir, si tenemos muchas variables, pongamos p variables, y queremos reducir su dimensionalidad porque muchas variables generalmente no son muy manejables, entonces mediante el ACP podemos reducir esa dimensionalidad. Asimismo, podemos explicar las relaciones que hay entre esas p variables a partir de m variables, donde m es menor a p, es decir, a partir de un conjunto menor de variables podemos explicar las relaciones entre las p variables. Y asimismo podemos calcular índices sintéticos de las variables. Índices que nos digan algún aspecto de las variables. Un grupo de variables podría estar relacionado con algún aspecto común entre ellos y otras variables con otros aspectos, ¿no? Se puede construir índices a partir de esas comunalidades, ¿no? Bueno, en el análisis factorial se hace algo parecido. Vamos a ver ahora cómo el análisis de componentes principales nos da la base para eso, que también vamos a hacerlo más posteriormente en un análisis factorial. Veamos la parte fundamental teórica. Y tenemos entonces un vector de variables aleatorias, x, y las variables aleatorias son x1 hasta xp, ¿no? Es un vector de variables. Y los componentes principales se definen a partir de una combinación lineal de estas variables aleatorias. Aquí están los coeficientes de cada variable, alfa 1j, alfa 2j, y así hasta alfa pj. Son los coeficientes de estas variables x1, x2 y xp y conforman a la variable y sub j. Y sub j entonces es un componente principal, el jésimo componente principal, que lo estamos viendo como combinación lineal de las variables aleatorias. Alfa es el vector de coeficientes para j desde 1 hasta p. Y en notación matricial tendríamos los p componentes que se puede extraer, es decir, si tenemos p variables, se pueden calcular p componentes principales. Eso lo vamos a denotar en un vector de y con elementos y1 hasta yp. Cada uno de estos son componentes principales. Y a es la matriz que en columnas tiene los vectores de coeficientes, alfa 1, alfa 2, alfa p, que habíamos visto más antes aquí, ¿no? Alfa sub j. Cada uno de estos vectores en columnas está en la matriz A. Y x es el vector de variables aleatorias, p por 1. Como y es p por 1, la matriz A es p por p. Vayamos a ver lo que es el primer componente. Y1 vamos a denotar por y1 al primer componente y va a ser el componente de máxima varianza, es decir, aquel componente que explica de la mejor manera el conjunto de variables en x, perdiendo poca información. Vamos a denotar por sigma a la matriz de covarianzas de las variables aleatorias. Luego la varianza de y1, la varianza del primer componente es esta expresión, esta forma cuadrática. El valor de sigma en el análisis muestral va a ser S, la matriz de covarianzas. Esos datos se pueden obtener o se pueden estimar. Si tenemos datos poblacionales, entonces podemos obtener sigma, y si solo tenemos una muestra, podemos estimar sigma. Pero una vez dada sigma, el problema consiste en determinar alfa 1, los vectores de coeficientes de los componentes principales. El vector, en este caso, el vector de coeficientes del primer componente. Y si obtenemos, si estimamos de alguna forma o calculamos de alguna forma ese vector de coeficientes, podemos luego calcular la varianza del primer componente. Y asimismo podemos obtener el primer componente. Para esta relación, y sub j igual a alfa j transpuesta x, solo necesitamos los coeficientes de alfa, ¿no? Aquí x tiene que estar centrado con respecto a sus medias, ¿sí? Puede estar centrado o estandarizado. Estamos viendo primero el caso en que las variables en x están centradas con respecto a sus medias aritméticas. ¿Cómo obtenemos ese vector, el vector de coeficientes? Vamos a optimizar esta ecuación, esta varianza, pero vamos a sujetarla a una restricción. Vamos a hacer la optimización sujeto a la restricción alfa 1 transpuesta alfa 1 igual a 1. Alfa 1 es un vector desconocido a estas alturas. No conocemos ese vector. Para que de alguna forma sea más estimable, vamos a definir su tamaño. Esta es la norma del vector, la norma al cuadrado del vector alfa 1. E imponemos que la norma al cuadrado sea 1, por lo tanto la norma también va a ser 1. El tamaño de este vector entonces que sea 1. Así construimos este lagrangiano. Aquí tenemos la varianza del primer componente. Lambda 1 es un multiplicador de Lagrange y aquí está la restricción. Ahora derivando esta ecuación obtenemos este resultado igualando
a 0 para optimizar, vemos que esta igualdad se puede escribir como este sistema de ecuaciones. Y este sistema de ecuaciones nos muestra que lambda 1 es un valor propio de sigma, de la matriz de covarianzas, y alfa 1 es un vector propio, el vector propio asociado al valor propio lambda 1. Como tenemos una matriz P por P, entonces podemos obtener P valores propios y P vectores propios, ¿no? Los vectores propios asociados a los valores propios. Si reemplazamos esta ecuación 2 en la primera, obtenemos que la varianza del primer componente es lambda 1. Y luego el componente de máxima varianza Y1 es esta expresión, ¿no? Que ya la habíamos visto más antes, solo que de forma más general. Entonces, una vez obtenido los vectores propios y teniendo las variables x centradas, tranquilamente podemos calcular el primer componente. O si es que hemos obtenido los vectores propios a partir de la matriz de correlaciones, entonces las x deben estar estandarizadas, ¿no? Y vemos que los valores propios son las varianzas de los componentes. Bueno, entonces esto se puede resumir de la siguiente forma, mediante la descomposición espectral de la matriz de covarianzas. ¿Sí? La matriz de covarianzas la descomponemos en tres matrices. Delta, esta delta mayúscula, es una matriz diagonal que tiene los valores propios en su diagonal principal. Entonces, esta premultiplicada por A y postmultiplicada por A transpuesta es la matriz de covarianzas. A es una matriz ortogonal que tiene los vectores propios en las columnas, los vectores propios asociados a los valores propios en delta. Así tenemos una expresión para la matriz de covarianzas factorizada en tres matrices, y con los valores propios de la matriz sigma son las varianzas de los componentes, y además como la matriz de covarianzas es simétrica, entonces los vectores propios en A son ortogonales, por lo tanto las covarianzas entre componentes van a ser cero, es decir, los componentes no están correlacionados, y así delta es la matriz de varianzas y covarianzas de los componentes. También podemos hacer la descomposición espectral a partir de Rho mayúscula, que es la matriz de correlaciones. Se hace una descomposición espectral a partir de esa matriz. Y esto es más recomendable, ¿no? Utilizar la matriz de correlaciones, porque las variables podrían estar en distintas unidades de medida. Entonces, una variable que esté, digamos, en kilómetros y otra que esté en centímetros, sería bueno llevarlos a la misma unidad, pero no siempre se va a poder. En algunos casos, la varianza de algunas de las variables va a ser muy grande con respecto a de las otras variables, pero esa diferencia en varianza solo se va a deber a las distintas unidades de medición, dándonos una idea falsa de que algunas variables pueden tener más dispersión que otras, cuando si cambiamos las unidades de medición, podría resultar incluso al revés. Es por eso que es mejor estandarizar todas las variables y hacer el análisis de componentes principales sobre variables estandarizadas, lo que equivale a obtener los valores y vectores propios de la matriz de correlaciones. Eso es lo más recomendable, excepto cuando las variables estén todas en las mismas unidades de medición. Y bueno, la cantidad de componentes que tenemos que detener, hay varias reglas, pero bueno, estas son las dos más utilizadas. Aquellas cuyas varianzas, los componentes cuyas varianzas son mayores al promedio, y el promedio es 1 en el caso del ACP normado, ¿no? Si hacemos un análisis de componentes principales con la matriz de correlaciones, entonces el promedio de los valores propios va a ser 1 y vamos a detener aquellos componentes que tengan valores propios mayores a 1, lo que quiere decir que explican más de una variable. O también podemos detener el número de componentes cuyo porcentaje acumulado supere un porcentaje prefijado de explicación de la varianza total. Bueno, vayamos a ver unos ejemplos. Bueno, aquí tenemos. Bien. Entonces, aquí tenemos los datos. Tenemos 9 variables, 5 variables de un índice de democracia calculado por The Economist y 4 variables de un índice del índice de desarrollo humano, ¿sí? Aquí en este grupo GX tengo las 5 variables del índice de democracia, que son funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política, proceso electoral y pluralismo y libertades civiles. ¿Sí? Son índices que miden el funcionamiento del gobierno de distintos países. Aquí tenemos los países. Tenemos, por ejemplo, a Bahamas, Belarus, Brasil, República Centroafricana. Tenemos un índice de participación política de todos esos países y así tenemos los otros índices más, ¿no? Y tenemos otro grupo de variables
donde tenemos a la esperanza de vida, la escolaridad esperada y la escolaridad promedio de estos países, y el ingreso per cápita, ¿no? El ingreso nacional bruto per cápita de estos países. Bueno, entonces podemos hacer un análisis de componentes principales con estos dos grupos de variables. Lo vamos a unir en un solo grupo. Creo que está aquí. No, este es otro. Bueno, uniremos entonces estos dos grupos. Podemos escribir para unir dos grupos. Bueno, seleccionamos los dos grupos de variables y presionamos Enter. Ahora tenemos las 9 variables en un grupo. Para realizar un análisis de componentes principales vamos a View, a Principal Components. Y aquí vamos a hacer clic en, bueno, el que está por defecto es el que se hace con la matriz de correlaciones. Vamos a ver por qué no es conveniente la matriz de covarianzas en estos datos, porque si bien las 5 variables de democracia son índices, la esperanza de vida está en una distinta unidad de medida que las escolaridades y los índices de democracia. Y el ingreso per cápita está en otra unidad aún más distinta. Tenemos aquí valores que si comparamos con estos podrían parecer muy altos, ¿no? Pero no son directamente comparables porque el ingreso per cápita está en dólares y las otras variables son índices. La esperanza de vida está en años, por lo tanto no es comparable. Sin embargo, si aquí elegimos matriz de covarianzas y hacemos el análisis de componentes principales así, vamos a obtener que el ingreso per cápita obtiene una puntuación de 1 en el vector propio, en el primer vector propio. Y el resto son casi 0, prácticamente 0. El resto de los coeficientes. Es decir, que el ingreso per cápita se estaría llevando toda la varianza. Eso es porque su varianza es muy grande. Aquí podemos ver la matriz de covarianzas. Vemos que la varianza del ingreso per cápita es este valor, mucho más alto que el resto de las varianzas, ¿no? Si vamos a View, Principal Components, y vamos a, aquí, en vez de correlación ponemos covarianza, y nos fijamos en gráfico de variables, vemos que el ingreso per cápita está muy bien representado en el primer componente, es prácticamente el primer eje, y la esperanza de vida el segundo, y el resto de las variables no están bien representadas, ¿no? Aquí el tamaño del vector nos dice qué tan bien representadas están las variables, ¿no? Mientras más grande, mejor representada se encuentra. Y solo hay 2 variables que están bien representadas, pero eso es por sus varianzas grandes, que sin embargo, por estar en distintas unidades de medición, no nos quiere decir nada, es decir, no están diciendo que son las que tienen más variabilidad. Simplemente están en unas unidades distintas a estas otras variables, mucho más, que las hace mucho más variables, con mayor varianza. Por lo tanto, es mejor hacer el análisis normado. Y Views calcula el ACP normado por defecto. Entonces, lo que vamos a hacer es aceptar. Ahora sí, hemos extraído los valores y vectores propios a partir de la matriz de correlaciones. La diagonal principal, como pueden ver, es 1. Aquí entonces están todos igualados, todos tienen varianza 1. Y el primer vector propio tiene estos valores, ¿no?
El primer valor propio es 577, 5. Explica alrededor de casi 6 variables, ¿no? 577 redondeando es casi, bueno, este primer componente explica casi 6 variables. El segundo componente explica una variable y un poco más. Y los dos primeros componentes son los que son mayores a 1, ¿no? Mayores al promedio. Por lo tanto, con dos componentes podemos explicar este conjunto de datos. Los dos componentes, bueno, el primer componente explica el 64% de la varianza total, como podemos ver aquí. Y el segundo componente explica el 13% de la varianza total, el 14%, ¿no? Redondeando. Ambos componentes, los dos juntos, los dos primeros explican el 78% de la varianza total, ¿no? Luego tenemos al tercer componente que explica un 7%, el cuarto componente un 4% y así, ¿no? Los siguientes componentes explican una menor proporción de la varianza total. Bueno, entonces tomaremos en cuenta los dos primeros componentes. En este caso nos fijaremos en estos vectores propios. Este es el vector propio asociado al primer componente. Y este es el vector propio asociado al segundo componente, ¿no? En el primer componente reciben puntuaciones positivas todos, ¿no? Todas las variables. Esto nos está indicando, bueno, el primer componente entonces estaría promediando de alguna forma o calculando una suma ponderada en realidad de las variables de democracia y de desarrollo humano, ¿no? Sí, estas 5 primeras son variables que miden de alguna forma algunos componentes de la democracia y estas otras 4 variables miden componentes del desarrollo humano, ¿no? Entonces, el primer componente es una suma ponderada de estas variables, todos positivos, entonces aquí todos los componentes están apuntando en un mismo sentido, ¿no? En mayor funcionamiento del gobierno, mejor participación política, mayor esperanza de vida y así. En el segundo componente vemos más bien una contraposición de las variables de democracia, que aquí tienen valores negativos, y los valores de desarrollo humano, que aquí tienen valores positivos, ¿no? Entonces el segundo componente está contraponiendo aquellas que son las variables de democracia con las variables de desarrollo humano. Vayamos a ver esto en un biplot, en el biplot que ya habíamos visto más antes. Vamos a View, a Principal Components, y vayamos aquí a... Antes de ir al biplot, veremos el Eigenvalues plot, los valores propios. Esto nos va a dar una idea de cómo seleccionar los valores propios, perdón, los componentes, el número de componentes, para explicar el conjunto de variables o para tener algún índice de ellos, ¿no? Aquí tenemos el primer valor propio, aquí el segundo valor propio, y aquí está el promedio 1, y es de esta forma que elegimos los dos primeros, ¿no? Vayamos ahora al gráfico de variables. En este gráfico tenemos los 9 vectores. Estos 9 vectores representan a las variables del análisis. En realidad es una distorsión de un espacio de 9 variables, ¿no? Tendríamos a estas variables, si utilizáramos el eje cartesiano, perdón, si utilizáramos el sistema cartesiano, todas las variables tendrían que ser ortogonales o todos los ejes ortogonales para representarlo. Para eso necesitaríamos 9 dimensiones. Y bueno, estamos viendo cómo esas 9 dimensiones podemos verlas en 2 dimensiones.
maximizando la varianza de las proyecciones de las observaciones sobre las direcciones de máxima varianza. De esa forma podemos ver cómo se agrupan las variables, y aquí podemos identificar claramente dos grupos de variables, ¿no? Este primer grupo son los componentes del desarrollo humano, el ingreso per cápita, la esperanza de vida y las variables de escolaridad. Y este otro grupo son las variables de democracia. ¿Sí? Cuando dos o más vectores están en una misma dirección o se aproximan a una misma dirección, entonces están bastante relacionados. Aquí tenemos estos cuatro vectores, cuatro variables, están casi en una misma dirección, ¿no? Y están en otra dirección estas otras cinco. Por lo tanto, el análisis de componentes nos va a servir para agrupar variables por aspectos comunes en esas variables. Eso por un lado. Ahora, el ingreso per cápita está en una dirección casi inversa a la del proceso electoral y pluralismo, ¿no? Por lo tanto, ambas variables podrían ser consideradas casi como inversas, ¿no? Aquí la relación inversa no es tan fuerte, pero el ingreso per cápita en el segundo componente al menos tiene una puntuación alta positiva, mientras que el proceso electoral y pluralismo en el segundo componente tiene una puntuación alta negativa, ¿no? Las más altas. Por lo tanto, son dos variables que, bueno, están relacionadas de alguna forma, pero de manera inversa. Y cuando el ángulo entre dos vectores sea casi 90 grados, sea 90 grados o casi 90 grados, entonces las variables no estarían relacionadas linealmente. Aquí, al parecer, la esperanza de vida y la escolaridad promedio son ortogonales al funcionamiento del gobierno o a la participación política, ¿no? Entonces podría tratarse de dos variables no muy relacionadas. Bueno, veamos ahora la nube de puntos. Una nube de puntos de los datos de los países. Cada punto representa un país, esta vez con dos coordenadas, ¿no? El primer componente y el segundo componente. Pero originalmente estaban con 9 coordenadas. Las 9 coordenadas eran sus puntuaciones en las 9 variables centradas, ¿no? O están, bueno, en este caso, no solo centradas, también estandarizadas. Han pasado de tener 9 coordenadas a tener solamente 2 coordenadas. Esta nube de puntos que estaba en un espacio de 9 dimensiones, lo hemos distorsionado de tal forma que se pierda la menor información posible y podemos verla en 2 dimensiones. Así, las distancias entre los puntos, por ejemplo, la distancia entre este punto que es Qatar y este otro, o este otro que es Malí, no son iguales que cuando están en 9 dimensiones, pero de alguna forma se mantiene siendo esta una de las mayores distancias entre dos países, ¿no? Por lo tanto, el análisis de componentes principales nos sirve para ver datos que están en una dimensión mayor a 3, porque en la práctica solo podemos ver datos en 3 dimensiones, ¿no? Una nube de puntos en 3 dimensiones. Pero en este caso, una nube de puntos que está en 9 dimensiones lo podemos ver en 2, con la menor distorsión posible, porque de hecho se va a distorsionar, pero aquí lo estamos viendo con la menor distorsión posible. Y vemos en el primer componente, este es el primer componente, el eje de las abscisas, que Noruega tiene la puntuación más alta, ¿no? Y aquí están algunos países que tienen puntuaciones bajas. Entonces podemos ver que Noruega, por ejemplo, se trata de un país que tiene altas puntuaciones en índices de democracia y de desarrollo humano.
En tanto, aquí vamos a tener países que tienen bajas puntuaciones en esos índices. Bueno, para interpretar mejor eso, vayamos a ver el biplot. Vamos a Principal Components, a bplots. Ahora podemos ver las variables y la nube de puntos de forma conjunta. Aquí tenemos Noruega, que tiene altas puntuaciones en cultura política, funcionamiento del gobierno, participación política. Las otras variables también tiene altas puntuaciones en esperanza de vida, escolaridad e ingreso per cápita, ¿no? Si proyectamos Noruega hacia esos ejes, hacia esos, bueno, también son ejes en 9 dimensiones, a esas variables o vectores, Noruega es el que tiene las puntuaciones más altas. Qatar está por el medio, y aquí hay, por ejemplo, Malí es uno de los países que tiene baja puntuación en ambos, ¿no? Ahora, ¿qué más nos está mostrando este análisis de componentes principales? Hay países como Qatar que tienen altos niveles de desarrollo humano. Fíjense, tiene alta puntuación en ingreso per cápita, escolaridad, si proyectamos ortogonalmente el punto al vector, ¿no? Pero si proyectamos ortogonalmente este punto, Qatar, a estos vectores no solo son lo que está en color rojo, ¿no? Siguen aquí en la misma dirección, pero con valores negativos. Entonces, si en la dirección de la variable proceso electoral y pluralismo, podemos imaginarnos aquí una línea y podemos proyectar Qatar a esa línea. Como aquí están los positivos del proceso electoral, a este lado van a estar los negativos. Entonces, Qatar tiene bajos índices en las variables de democracia. Lo mismo podemos ver de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, ¿no? Entonces, vemos que hay una relación directa entre el desarrollo humano y la democracia por países como Noruega o países que tienen bajas puntuaciones en ambos índices. Es decir, aquella relación de que la democracia está relacionada con el desarrollo, es decir, a mayor democracia, mayor desarrollo. Esa relación se cumple para un conjunto de países y sin embargo no se cumple para otro conjunto de países. Aquí tenemos los países árabes que tienen altos niveles de desarrollo humano, aunque cabe aclarar que este desarrollo humano es un promedio, ¿no? Es posible que haya un sector de la población de estos países árabes tenga elevados niveles de desarrollo humano y otro sector, o quizás mucho más grande, tenga bajos niveles de desarrollo humano, ¿no? Lamentablemente el PNUD no pudo calcular el índice de desarrollo humano de estos países ajustado por desigualdad. Sin embargo, sí se ha calculado el índice de desarrollo humano sin ese ajuste por desigualdad. Los países árabes, como vemos, tienen altos valores en desarrollo humano, altas puntuaciones, pero bajas en democracia, ¿no? Muchos de estos países no tienen un sistema democrático siquiera, ¿no? Y aquí tenemos algunos países africanos, por ejemplo Malí, que tiene altas puntuaciones en democracia, bueno, no tan altas, pero relativamente altas, y bajas en desarrollo, ¿no? Si el ingreso per cápita, por ejemplo, lo extendemos por aquí, nos imaginamos aquí otra línea, bueno, una línea en la misma dirección, y proyectamos Malí a esa dirección, entonces vemos que Malí tiene baja puntuación en ingreso per cápita. Y por lo tanto, está muy bien en democracia, seguramente está siguiendo muchos preceptos democráticos, pero no está obteniendo los resultados esperados en desarrollo humano. ¿Sí? Entonces, podemos dividir el mundo en 4 o 5 grupos de países, ¿no? Unos donde tienen altos niveles de democracia y desarrollo, otros que tienen bajos niveles de democracia y desarrollo, otros que tienen altos niveles de
de desarrollo bajos de democracia, y lo contrario, ¿no? Los que tienen bajos niveles de desarrollo y altos niveles de democracia. Y por el medio, cerca de este punto rojo, estarían los que tienen puntuaciones promedios o moderados en ambos aspectos, ¿no? De la democracia y el desarrollo. Bueno, entonces el primer componente está relacionado más con esos países, ¿no? Con la relación directa entre democracia y desarrollo. Y el segundo componente está relacionado con la relación inversa que hay entre democracia y desarrollo, que se observa en algunos países. Bueno, ese es el análisis de componentes principales en eViews. Podemos hacer lo mismo en Stata. Cerraremos esto. Bueno, cerraremos eViews. Vayámonos a Stata 11. Bueno, está aquí. Y vamos a cargar los datos. Vamos a File, Open. Y bueno, vamos a esta carpeta. Aquí tenemos los datos, los mismos datos que hemos analizado en eViews. Y bueno, una vez que lo hemos cargado, el análisis de componentes principales se realiza escribiendo, bueno, ¿cómo hacemos un ACP en Stata? Aquí lo pondré un poco más grande. Escribimos PCA y seleccionamos las variables, que en este caso son, primero seleccionaremos las variables de política, cultura política, tenemos funcionamiento del gobierno, luego tenemos participación política, libertades civiles y proceso electoral y pluralismo. Luego seleccionemos las variables de desarrollo humano, esperanza de vida, escolaridad promedio, escolaridad esperada. Y aparte de estas tres teníamos el ingreso per cápita más, ¿no? Ahí está, aquí. Un Enter y ahí tenemos el análisis de componentes principales en Stata. Como podemos ver, nos saca los mismos resultados que en eViews. Ahora podemos ver también el bplot en Stata. Por si no sabemos, si no conocemos los comandos, podemos utilizar los menús. Aquí vamos a gráficos y en gráficos a gráficos de análisis multivariante y ahí vamos al bplot. Aquí seleccionamos las 9 variables, las de política que eran cultura política, funcionamiento del gobierno, participación política, libertades civiles y proceso electoral y pluralismo, ¿no? Y las variables de desarrollo, que son esperanza de vida, escolaridad promedio, escolaridad esperada y el ingreso per cápita. Bien, entonces ya hemos visto el problema que puede salir si no estandarizamos las variables. Entonces seleccionamos aquí estandarizar las variables y hacemos un clic en OK. Se tarda un poco, pero ya salió. Este es el bplot en Stata. Aquí están apuntando a otra dirección, ¿no? En otro sentido. Están en direcciones, bueno, los resultados son parecidos a los de eViews, pero en la dimensión 2, en el segundo componente, se ha cambiado de signo, ¿no? Eso no importa. El vector propio, los vectores propios tienen los signos indeterminados, pero eso no es ningún problema, ¿sí? Se mantiene la relación
relación inversa entre democracia y desarrollo en el segundo componente, ¿sí? Valores altos para las variables de desarrollo, perdón, de democracia, y valores bajos para las variables de desarrollo, ¿no? Y en el primer componente, bueno, más bien el signo ha cambiado en el primer componente, ¿no? En el primer componente tienen todos valores negativos, ¿no? Entonces, el vector propio, el primer vector propio es el que ha cambiado de signo, pero igual se mantienen las distancias y no es ningún problema el que cambie de signo. Bueno, aquí la interpretación es la misma que habíamos visto más antes. Podemos ver también solamente los vectores. Algo interesante que tiene este stata es lo siguiente. Veamos. Vamos nuevamente a gráficos, a análisis de gráficos multivariantes bplot. Podemos ver solamente las variables, es decir, los vectores. Entonces vamos a esta pestaña Rows y hacemos un clic aquí en suprimir los puntos de fila, ¿no? Las filas son los países, las observaciones. Las columnas son las variables. Bueno, en este caso, en filas, que son las observaciones, suprimimos los puntos de las filas y hacemos un clic en OK, pero también antes podemos negar los datos relacionados a ambos ejes. Y OK. Ahora, como hemos negado, nos sale un resultado parecido al de Ibius, ¿no? Bueno, solo era necesario negar el relacionado con X para que nos salga un resultado parecido al de Ibius. Entonces vamos un rato aquí a la línea de comando. No vamos a negar Y, quitaremos Y negate y vamos a escribir X negate y no roll. Ahí está, ahora sí nos va a salir datos, perdón, los resultados igual que en eViews, ¿no? Aquí las variables de política. Y aquí, bueno, sí estaba bien el anterior, ¿no? Si queríamos que nos salga igual que en eViews, teníamos que negar ambos, ¿no? Sí, ahora sí. Hemos negado los dos vectores propios, entonces los dos vectores propios, el primer y el segundo vector propio, estaban con distinto signo al que ha calculado eViews. Ahora si los negamos obtenemos un resultado parecido, ¿no? Pero como podemos ver las conclusiones van a ser las mismas, por lo tanto esto solo es cuestión de gusto, ¿no? Hacia dónde queremos que apunten o algo así. Pero también podemos incluir las filas. Incluiremos las filas, pero sin las etiquetas. Y quitaremos estas negaciones. Bueno, también se puede hacer un gráfico separado de puntos y, perdón, de los puntos, de la nube de puntos y de las variables, ¿no? Y hacemos un clic en OK. Y ahí está la nube de puntos por un lado y por otro lado las variables. Bueno, en el Stata 12, este es el Stata 11, en el Stata 12 además tiene otras opciones para extender estos vectores, su versión negativa, ¿no? Bien, entonces ese es el análisis de componentes principales en Stata. Vayamos ahora
Bueno, en SPSS el análisis de componentes principales está incluido en el análisis factorial, así que cuando llevemos análisis factorial lo vamos a ver.